¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo. Bienvenidos a Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas para convertirnos en una mejor persona. Y el día de hoy se encuentra conmigo Patti Pérez. Ella es de Shamanic Healing Energy. Es experta en activación de energía de Kundalini, biodescodificación, hipnosis regresiva, psicoterapia corporal, de breathwork también, y busca pues, la sanación trascendental. Bienvenida, Patti, a este espacio. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, y cuéntame, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Pues mira, vengo de abuso infantil, entre muchas otras cosas que me hicieron enfocarme en cómo ayudarme, cómo sentirme mejor. Sin embargo, lo que me hizo dedicarme a lo que me dedico fue el salir de una relación narcisista con un narcisista que verdaderamente me rompió en todos los pedacitos y que en ese momento que tuve que reconstruirme, dije, si tengo que volver a empezar de cero, si me tengo que reconstruir, lo voy a hacer desde lo que siempre amé, que es todos los temas holísticos, y voy a compartir esto porque me tuve que reconstruir a través de diferentes procesos de sanación. Entonces dije, yo necesito compartir esto porque yo me quería morir. Entonces, así fue como se transformó todo. Pati, el abuso infantil es algo muy común, pero además deja, desafortunadamente, o sea, hay cifras que duelen y que, o sea, se habla de que 1 de cada 3 niños llega a tener un abuso, no necesariamente una violación, pero sí un tocamiento, algo que vulnere el alma de un niño. Y eso deja una huella que se lleva durante toda la vida y que Correcto. seguramente tiene que tener la relación de eso que pasó también con caer en las manos de un narcisista. Pues ¿Cómo es este proceso de caer cuando uno trae el alma fragmentada y rota en manos de un narcisista y cómo detectar este tipo de abuso o de hombres que son narcisistas? efectivamente, como traes, bien dices tú, el alma rota, te vuelves una persona empática, ¿no? Porque te hubiera gustado que fueran así contigo, ¿no? Que fueran compasivos, que te escucharan, que te apoyaran, que te ayudaran. Y eso el narcisista lo lee. Entonces, esa es la manera en la que el narcisista lee que tú tiendes a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas, en tu afán de ser buena con los demás porque no lo fueron contigo. Y entonces él comienza a jugar con esa parte tuya, lee tus deseos más profundos y te da un poquito de esos deseos más profundos y luego te lo quita y luego te lo da. Y entonces este juego terrible es lo que termina rompiéndote el alma por completo. ¿Qué diría que tenemos que observar? Yo creo que sí, evidentemente vi red flags, solamente que las dejé pasar. La ¿Cuál primera es sería, cuáles serían esas banderas rojas de decir, cuidado, cuidado, estamos frente a un narcisista? el love bombing, sí es algo muy marcado, ¿no? O sea, te llena de flores, de detalles, de creo que no llevas ni 2 meses y ya dice que te ama, que te adora, que eres el amor de su vida, que se va a casar contigo y eso es un poquito irreal, ¿no? Es decir, nadie se puede enamorar en tan corto tiempo, nadie puede decidir pasar la vida entera con alguien en tan poco tiempo. Eso lo vi. Eh, sí hubo, por ejemplo, agresión emocional que dejé pasar, ¿no? Como decir, o sea, como invitarme a salir y en esta salida decirme que extrañaba mucho a su exnovia, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me lo dice a mí, no? O sea, ¿de qué me perdí? Entonces, y sobre todo el que usaba mis experiencias para hacerme sentir culpable en relación a ellas. Por Eso ejemplo, es eran las banderas. Por ejemplo, yo vengo de una relación, el padre de mis hijos, de una relación violenta. Entonces, en algún momento, pues yo compartí con él esta historia, ¿no? Del por qué yo me había separado del padre de mis hijos. Entonces, él hacía cosas
Por ejemplo, bloquearme la puerta, ¿no? Pues me dejas pasar, me dejas pasar, me dejas pasar. Entonces yo le decía, es que si no me dejas pasar, pues me voy a pasar y te voy a empujar, ¿no? Y no me muevo. Entonces cuando yo me pasé, él volteaba y me decía, por eso te pegan, porque te encanta la agresión, te encanta la violencia, la violenta eres tú. Entonces, ese juego espantoso, pues sí te hace pensar que sí, la loca eres tú. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas frente a un narcisista y cómo pudiste abandonar eso para empezar a crear esta sanación trascendental de la que tú después te dedicaste? La realidad es que yo no me di cuenta estando dentro. La realidad es que esa relación me llevó a, o sea, él me mandó a tienes que ir con un terapeuta y tienes que ir con este terapeuta porque tú estás mal, porque tú estás loca, porque tú no puedes tener una relación estable. Eh, el universo, teníamos unas vacaciones y con mis hijos, en familia, y no llegó. Y bendito Dios, no llegó. Ah. Entonces, desde entonces no lo volví a ver, no volví a saberle. En ese momento en el que yo llegué al ¿La lugar hizo de... ghosting? Se fue? Sí, sí, o sea, él vino en la mañana a decirme que me amaba, me adoraba y quería casarse conmigo y hacer una vida juntos. Al otro día teníamos el vuelo, no volví a saber de él, o sea, yo no entendía nada, yo dije, va a llegar al aeropuerto. Todavía en el destino dije, va a llegar allá, seguro, va a llegar allá, ¿no? No llegó a ningún lado. En ese momento, cuando yo llegué al destino, literal me senté en el aeropuerto a llorar, mis hijos no entendían qué estaba pasando y lo bloqueé de todos lados. Esa es la manera en la que salí, creo que él me ayudó, gracias. Y fue mucho tiempo después, o sea, la realidad es que yo no entendía lo que pasaba conmigo, yo no entendía por qué lo extraño, pero si hizo esto, pero si me dijo aquello, pero si me dejó plantada, no, pero se quería casar conmigo, o sea, entonces fue un proceso durísimo, entré en una depresión muy profunda, no salía de mi cama, no me entendía a mí misma y entonces me puse a estudiar. Y entonces empecé a hacerme ruido este concepto del narcisista y empecé a estudiar y a leer de qué se trata y de la disonancia cognitiva, donde tu cerebro te dice algo, pero tus emociones otra cosa, y sí te crees que te estás volviendo loca. Y, y así fue como fui a una formación de sanación energética. Yo la vi, yo dije, yo necesito eso, y fui a tomar esa sanación para ayudarme a mí. Y así fue cuando empezaste con tu camino de manejo de energía. Correcto, o sea, toda mi vida estudié cosas que tenían que ver con la mente, con la energía y los chakras, y yo siempre fui la brujita loca de la casa, pero a mí me dijeron que uno no podía vivir de eso, ¿no? Que ese era tu hobby y tú ponte a estudiar algo que sí sea, ¿no? Bueno, entonces siempre estudié un millón de cosas para mí, después para mis hijos. Pero después de esta relación narcisista fui a esta formación, a este entrenamiento de manejo de energía, porque yo quería que sacaran de mí esa tristeza tremenda que yo traía. Y cuando salí de esa primera formación, porque he tomado varias, dije, yo me quiero dedicar a esto. O sea, no me importa si tengo ¿Logró que su dedicarme a hacer. objetivo? ¿Lograste sacar esa tristeza que provocó, pues, de alguna manera la unión de tu historia con la de él? Sí fue un gran paso. Yo siempre digo, la sanación es un proceso, nada es mágico, pero sí fue de gran ayuda. Sí te puedo decir que me sacó de la cama, de donde yo ya no quería salir. Ujú. Y fue justamente esta de Shamanic Healing Energy lo No, que fíjate que encontraste, Shamanic, o cómo fue llegando a tu vida este concepto y esta energía de yo sanación. empecé a trabajar, a estudiar la activación de energía Kundalini, que básicamente es trabajar con la energía vital. Empecé a estudiar breathwork, respiración consciente, empecé a estudiar muchísimas cosas, empecé a trabajar con diferentes personas y entonces un día dije, es que hace falta este ingrediente con este ingrediente con este ingrediente para que la sanación sea más profunda.
Específicamente la activación de energía Kundalini, desde mi perspectiva, se ha estado viendo como una experiencia donde voy y mi cuerpo se mueve y qué padre, y subo el video al Instagram. Y no, la energía es tremendamente, puede llegar a ser tremendamente sanadora, profunda, si lo llevamos ahí. Entonces, Shamanic Healing Energy fue una fusión que hice junto con otra compañera en donde llegamos a pues a esta receta de manejo de energía con breathwork, con la energía chamánica a través del tambor, que tiene una energía súper poderosa, y que también lo hemos combinado con la tecnología de audífonos y audios binaurales. Nosotros, yo soy firme creyente de que no puedes trabajar una sola parte de las personas. Por eso hay tanta gente frustrada en terapia durante años que dice, ajá, sí, llevo años en terapia y no avanzo y me siento igual. Claro, porque yo puedo entender con mi cabeza que el abuso infantil me generó, ¿no? Esta sensación, pero ¿qué hago con la sensación? ¿Qué hago con el miedo que me provoca un hombre, por ejemplo, ¿no? Cuando se pone agresivo, cuando habla fuerte. Entonces, si yo no trabajo la emoción, no voy a avanzar. Y esa emoción está grabada en mi cuerpo energético. Hay una huella. Cada una de nuestras experiencias dejan una huella. Entonces, si yo no saco esa huella, sigo anclada a la situación de alguna manera y la voy a continuar repitiendo aunque sea en un grado más pequeño. ¿Cómo detectar estas huellas que tenemos en el cuerpo? Pues es esto que, estas emociones que no sabes encontrar explicación, ¿no? Que de repente, no sé, ante ciertos disparadores, como puede ser que alguien grite o, no sé, el ruido, algo pasa en tu cuerpo, ¿no? Algo pasa, de repente viene lo que llamamos ansiedad o yo me friseo, por ejemplo, cuando un hombre se ponía, y no tengo que decir violento, sino cuando un hombre levantaba la voz, Patty se congelaba. Era un no sé qué hacer, ¿no? Y entonces por eso Patty permitía cosas, porque no sabía qué hacer. El cuerpo nos habla, el cuerpo nos dice, por supuesto, también a través de los dolores, ¿no? Que no sabemos entender lo que el cuerpo nos está diciendo. A ver, tocas un punto que es importante, que es el frisearte, que es congelarte, te quedas como, sí, o sea, como dices, sin saber qué hacer. Esto es algo como que muchas veces no lo valoramos o no le damos el lugar exacto, porque siempre pensamos, ah, bueno, si reaccionó agresiva a la persona, entonces yo pude reaccionar agresiva o me fui, pero casi nadie menciona que otra manera de reaccionar es congelarnos. En tu experiencia, ¿por qué nos congelamos y por qué nos es tan difícil en algún punto para algunas personas el poder tener una reacción de inmediato ante Porque un te conecta con evento? un trauma. Ajá. La memoria tiene una división y digamos que la parte donde están los traumas, nuestro cerebro no sabe darle un lenguaje, no sabe darle una connotación, no sabe expresarlo. Por eso cuando algo es muy fuerte para nosotros, emocionalmente hablando, te congelas. Y entonces se queda grabada esa reacción, ¿no? O sea, el cerebro hace conexiones y dice, cuando Patty ve violencia se congela. No sabemos qué hacer, porque Patty cuando era niña, ante su primera vivencia con la agresión, se congeló. Entonces, el cerebro grabó violencia, nos congelamos. Y así cada quien tiene aquello que no supo manejar y entonces viene la reacción inmediata del cuerpo que es me congelo. Porque muchas veces tú dices, pero ¿por qué no te fuiste? ¿Pero por qué permitiste? ¿Pero por qué sigues ahí? O sea, somos muy fáciles de juzgar las reacciones de otros cuando tú la ves, pero si era muy claro, tú le hubieras dado hasta una cacheta y te vas o agarras tus cosas y o sea, y la persona lo único que hizo fue así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante, si tú tienes este tipo de reacciones en donde te congelas? ¿Cómo poder empezar a derretir eso
para que tu reacción sea más orgánica o más de valía hacia ti. Claro, tenemos que trabajar los diferentes cuerpos, es decir, necesitamos trabajar tu cuerpo emocional, que ese congelamiento, el 80% de las veces es miedo o más, ¿no? Entonces necesitamos disolver de tu cuerpo ese miedo para que en el momento en el que estés ante una situación lo más similar posible, tu miedo, si era 10, ahora sea 3, y entonces puedas actuar. Porque yo cuando tengo 10 de miedo no puedo actuar, me congelo. Pero si tengo 3, pues tengo un poquito de miedo, pero seguramente voy a poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, con permiso, buenas noches y te retiras, ¿no? Entonces, eso es en el campo emocional. En el campo mental necesitamos centrar a cuál fue la situación que generó esa conexión de violencia me congelo, miedo me congelo, ¿no? Y en el campo energético también tenemos esas huellas de esos traumas que adivinen qué, también tenemos del transgeneracional, de lo que no nos corresponde, ¿no? Lo de mamá, la abuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos esta combinación de trabajar con todos los cuerpos, es que puede haber un cambio, pues, mucho más grande y sobre todo permanente. Entonces, hoy Patti siente un 2 de miedo cuando un hombre se pone así, pero ese 2 hoy le permite levantarse y retirarse, lo que antes no podía hacer, ¿no? Hablas también de esta parte transgeneracional. ¿Cómo hacerle si ya de por sí nuestra vida está cargada, como para seguir cargando todavía lo que vienen todos nuestros ancestros? ¿Cómo se maneja esa situación? Pues bueno, hay muchísimas técnicas que te ayudan a liberar lo que no es tuyo. Una de estas la trabajamos con Shamanic Healing Energy a través del cuerpo energético. También seguramente has escuchado las constelaciones familiares, pero aunque suene fácil, que no lo es, se trata un poco de conocerte y de identificar aquellas sensaciones, emociones o ideas que es muy claro que no son tuyas. Por Eh, ejemplo, por ejemplo, tenía yo un paciente que se ponía muy nervioso ante los policías, ante las revisiones, ante esto que tenía que ver, y decía, no entiendo por qué, nunca he cometido un delito, no hago nada ilegal, ¿no? Y cuando entramos en su historia, resulta que su abuelo sí cometió un delito y su abuelo sí estuvo en la cárcel. Entonces, él traía dentro de su cuerpo energético esta sensación de miedo ante los policías y no era suya. Entonces había una ansiedad que decía, no entiendo por qué vivo esta ansiedad si no he hecho nada. y en cuanto la puedes ver o baja conciencia, ¿se libera o hay que hacer un trabajo también posterior? El primer paso de la sanación es la conciencia, hacer consciente lo inconsciente, sea tuyo o sea de otros, de tu transgeneracional. Ese es el primer paso. Hay un trabajo que hacer, entramos un poquito a la historia, de nuevo, a liberar esta ansiedad que me genera ver a un policía, ¿no? Y lo sacamos del cuerpo, lo sacamos del energético. Claro, cada persona tiene un nivel de resistencia. Y a eso es con el que los terapeutas nos enfrentamos, ¿no? Porque hay gente que se resiste al cambio y que se resiste a soltar, porque a veces nuestra identidad está fundamentada en el victimismo. Ujú. ¿Y cómo romper ese victimismo? Híjole. Pues, o sea, primero es aceptarlo. En todo en esta vida el paso más grande es aceptar que vivo desde el victimismo y cuando la gente logra entender cuál es el beneficio oculto del victimismo, es decir, si yo soy una víctima, pobrecita de mí, nada me sale bien y entonces la gente, no sé, mi familia me ayuda, pues realmente lo sigo haciendo por eso, ¿no? Porque me ayudan, porque hay un beneficio. Entonces, cuando entiendo el enganche que tengo con el victimismo, puedo ser capaz de soltarlo, de observarlo y entonces podemos trabajarlo para volverlo una responsabilidad y ya no ser la víctima de nadie. Ok. Pati, ¿cómo sería una sesión de Shamanic Healing Energy? Es una sesión de 2 horas. Van a tener un antifaz, ojos cerrados, van a tener unos audífonos. Y en la primera hora vamos a llevarlos a un proceso de respiración consciente
breathwork, básicamente. Utilizamos el tambor, vamos pasando el tambor por su cuerpo, porque la energía del tambor te conecta con la tierra y te conecta con el corazón. Entonces, el tambor nos ayuda a que estas emociones que están incrustadas, atoradas, que a veces ni siquiera sabías, se vayan saliendo a la superficie. Es una respiración muy fuerte, que básicamente lo que hacemos es llevarte a estados alterados de conciencia, O sea, oxigenar es tu como cuerpo. holotrópica o se llama holotrópica. Sí, sí, correcto. Tenemos diferentes técnicas, Puedes hacer un ejemplo para que la gente pueda, para claro. que lo estén viendo, o sea, Claro. sepan cómo es. Utilizamos siempre respiración a través de la boca, ya que, bueno, muchísima gente tiene problemas aquí de sinusitis, etcétera. Entonces, inhalamos a través de la boca como si tuviera un popote y exhalo. Empezamos de esta manera y después vamos subiendo poco a poco la intensidad. Pero te estoy hablando de 30, 40 minutos en esta respiración que vamos a oxigenar el Boca, cuerpo por la boca. ok. Con el tambor, también tienen la música aquí de tambores. Nosotros lo que hacemos es pasar la vibración del tambor a través de su cuerpo. Esto va a traer las emociones a la superficie. ¿Y qué puede suceder a nivel espiritual y físico? Que se puede encender la glándula pineal, podemos generar DMT. Básicamente lo que se genera a través de la ayahuasca, los hongos, estas medicinas ancestrales, lo tenemos en nosotros. La medicina eres tú. Y entonces, lo que va a suceder, pues es que, bueno, puedes conectar, ¿no? Con la conciencia, Dios, universo, como lo quieras llamar, y viene la información y vienen los procesos de sanación. En la segunda parte, lo que hacemos es que los vamos guiando para que se vayan recostando y entonces, ya cuando oxigenaste, ya cuando tu glándula pineal se encendió, ya tu conciencia está en otro lado, te desprendes del cuerpo físico y entonces a nosotras las activadoras nos permite trabajar con el cuerpo energético para liberar lo que tengas que liberar. Eso lo hacemos los últimos 40 minutos. Y tienen, en esos 40 minutos, tienen audios binaurales que están llevando al cerebro a un estado alterado de conciencia. Lo que buscamos es que te desconectes de tu cuerpo físico, que te separes para poder trabajar con el cuerpo físico y mientras tu alma anda por ahí dando un paseo para comprender los mensajes, lo que tienes que trabajar. Dentro de las personas que han ido, ¿tienes algún ejemplo de lo que pasó antes y después de una sanación? Sí, tenemos muchísimos ejemplos. Tengo gente que su azúcar se reguló. Tengo una paciente que tenían que operarla de la espalda, los dolores eran tremendos, ya no tuvieron que operar. Eh, Gente que transforma su vida, es decir, tengo un paciente que llegó con un periodo de depresión profunda, de ya no quiero hacer nada, y me habló como un par de semanas después y me dijo que después de la terapia se había literal metido a su cama durante 3 días a dormir, pero que cuando despertó es voy a hacer esto y esto y esto y esto, y puso un restaurante y, o sea, transformó su vida. Hay gente que tengo por ahí alguien que me dijo, me voy a divorciar. O sea, ¿no? Ya entendí que tengo una vida y que yo quiero hacer esto y que estoy viviendo en un matrimonio en donde somos amigos, pero no estoy viviendo mi máximo y quiero vivirlo. Gente que comenzó a vender, que se dedicaba a las ventas y no estaba vendiendo, o sea, tengo todas las historias que te imagines. O sea, me acuerdo mucho de una chica porque es la única chica en una sesión mía que me dijo al final, yo ni sentí nada, ni vi nada, ni nada, ¿no? O sea, y se fue como muy frustrada. Y de repente la vi regresar y le dije, oye, de todas las personas que hubiera imaginado, ¿no? Que iban, no imaginé que tú volvieras. ¿Por qué volviste? Y me dijo, porque yo toda mi vida he sufrido de migraña y se me quitó. Me dijo, y la única cosa diferente que hice fue venir Pues, contigo. Ujú. Entonces, hay todas las historias que quieras. por resultados palpables que has podido experimentar. Pati, si hoy pudieras darle un regalo a la humanidad con una varita mágica, ¿qué les regalarías? Compasión.
Yo creo que hemos perdido la compasión, el entender al otro, y hace rato lo mencionaste muy bien, es decir, la gente espera que salgas de estas relaciones, de estas situaciones, que salgas de la depresión con una decisión, y ojalá fuera tan fácil. Ojalá las mujeres que hemos vivido violencia pudiéramos hacerlo tan sencillo. Creo que el mundo sería distinto. Entonces, para mí sería compasión porque necesitamos comprender que todos estamos en este proceso y que para todos hay un grado de dificultad emocional, económica, de la que quieras, y que no todos reaccionamos igual y que todos al final estamos buscando amor, todos. Pues coincido contigo de que todos estamos en proceso. Siempre estamos en proceso, si no, ya no estaríamos en este plano. Yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo. Hasta la próxima.